hoy, como ya lo mencionó el doctor Morales, vamos a tener conmigo la clase de cáncer de cervix. Cualquier duda o pregunta, como siempre, pueden enviarla por el chat y la revisamos al final, o pueden sentirse libres de levantar la mano e interrumpir en cualquier momento la presentación si es que tuvieran alguna duda. ¿Ok? Vamos a empezar entonces con cáncer de cervix. Lo primero que vamos a hacer es ver cuáles van a ser los contenidos de esta clase. Vamos a revisar primero la epidemiología del cáncer de cervix, cuáles son sus factores de riesgo. Vamos a hablar de carcinogénesis, de medidas de prevención en este tipo de cáncer, cómo es que se manifiesta clínicamente. Hablaremos del diagnóstico, el tratamiento y finalmente cuál es el pronóstico y cómo hacemos el seguimiento de esta patología. Epidemiológicamente, según los estudios de Globocan, considerando ambos sexos, el cáncer de cervix ocupa el 5º lugar en la población general. Ahora, si vemos el tema de la mortalidad es del 7º lugar en general, ¿ok? En ambos sexos. Es el 4º cáncer más común en las mujeres a nivel mundial, y si vemos población en general, es decir, hombres y mujeres, como ya lo hemos mencionado, es el 5º. Se estiman un promedio de 528,000 nuevos casos cada año, siendo casi el 12% de los cánceres femeninos. La mayor parte de este tipo de cáncer, del cáncer de cervix, se ve en países en vías de desarrollo. Y durante la clase vamos a ir viendo por qué se ve en países en vías de desarrollo, es decir, en países más pobres. Se ha estimado que 266,000 muertes por cáncer de cuello uterino en todo el mundo, es decir, el 87% de estos cánceres, de esta mortalidad, se da en países menos desarrollados, como el sur y este de África, Asia del Pacífico, Caribe, América Central y América del Sur. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para esta patología y por qué afecta tanto a países como el nuestro? La primera y más importante es la infección por el virus del papiloma humano. Y ojo aquí, esta infección es un factor necesario, pero no es suficiente, ¿ok? Es decir, sí tiene que estar presente para que me dé cáncer de cervix, pero no significa que si yo tengo el virus del papiloma humano, sí o sí voy a desarrollar cáncer. Por eso es que hablamos de que es necesario para desarrollar la enfermedad, pero no es suficiente. Tienen que haber también otro tipo de factores. ¿Qué más? ¿Qué más es importante aquí? El inicio de relaciones sexuales a temprana edad, el tema de multiparidad, múltiples parejas sexuales promiscuas, tabaquismo, uso prolongado de anticonceptivos orales, inmunosupresión, coinfección con virus del VIH y ciertos factores nutricionales. En la patología conocida como cáncer de cervix hemos visto que un factor necesario es la infección por el virus del papiloma humano. ¿Por qué es tan importante esta infección? Ahora, en el virus del papiloma humano, nosotros vamos a ver que tiene genes de expresión temprana, que van a ser los que expresan la proteína, las CERLI proteínas, y también tenemos genes de expresión tardía. Entonces, los que son de expresión temprana van a estar relacionados a cómo el virus se va a replicar, a cómo es que el virus va a crecer y va a proliferar. Y los que son los genes de expresión tardía están más relacionados a lo que es la cápside, es decir, a las proteínas que van a estar en la pared y que van a tener que ver con el ensamblaje. Por eso es que las vacunas van un poco más dirigidas en esta parte, en la parte del ensamblaje, de la cápside. ¿Ok? No se olviden, tenemos genes de replicación temprana y de replicación tardía. Dentro de los 8 genes de replicación temprana, los más importantes van a ser el 6 y el 7. El 6, porque a través del P53 va a suprimir la duplicación celular y va a inducir la apoptosis. Pero cuando este gen se altera, yo ya no voy a tener apoptosis. Si se acuerdan que en las clases iniciales veíamos que si no tengo apoptosis, estas células crecen y crecen y crecen sin control y no mueren. Entonces, por eso es que siguen y siguen y siguen proliferando, ¿ok? Entonces, el E6 tiene que ver con esto, con que se suprime la duplicación celular y con la inducción de apoptosis, que va a estar completamente alterada.
Mientras que la E7, que es la proteína celular del retinoblastoma, es la que me regula el ciclo celular y impide la replicación del ADN cuando hay alguna mutación. Pero en este caso, como va a estar alterada también, lo que voy a tener es que se sigue replicando y se sigue replicando la célula. Entonces, es una célula que se replica mucho y por otro lado no muere. Entonces, el cáncer de cuello uterino sigue proliferando. Aquí voy a ver otros factores. Miren, tenemos el siguiente. ¿Qué hacen? Alumnos, les voy a pedir por favor que apaguen sus micros, los que estén ocupados o tengan ruido alrededor. Si me ayudan con eso, lo vamos a agradecer. ¿Ok? E6 y E7, entonces, ¿qué hacen? Resisten la muerte celular. ¿Por qué? Porque van a tener una mayor proliferación que no se va a inhibir y va a estar alterada la apoptosis, lo repito. El E7 mantiene esta señal de proliferación activa y siguen y siguen y siguen creciendo las células tumorales. ¿Ok? Evaden factores de crecimiento, activan invasión y metástasis. En este cuadro hemos puesto exactamente todo lo que van haciendo E6 y E7 y por qué es que al inhibir la apoptosis también hace que estas células sean inmortales y sigan proliferando en cáncer. ¿Ok? Entonces, estimamos que en el mundo hay 291 millones de mujeres que son portadoras del virus del papiloma humano. ¿Ok? Cuando uno tiene la infección del virus del papiloma humano, este cuello uterino en realidad no es que siempre va a desarrollar cáncer, porque puede haber como un clearance y estas células se replican y no necesariamente proliferan a cáncer, como lo digo, sino que puede volverse un epitelio normal. Lo vamos a ver en un dibujo más adelante para poder explicarles bien esta parte. Pero hay veces en las que las lesiones que se han desarrollado persisten y entonces estas lesiones precursoras se vuelven premalignas y finalmente pueden desencadenar en un cáncer. Y como siguen esta progresión, es ahí que entra el Papa Nicolau y me permite detectarlas a tiempo y es muy importante. 90% de las mujeres presentan regresión, es decir, se infectan del virus del papiloma humano, pero en 2 años pueden volver a tener un epitelio normal, sin haber hecho cáncer ni lesiones premalignas. Pero el otro 10% que sí progresa es el grupo que tiene más riesgo y en el que tenemos que enfocarnos. Ahora, hay diferentes virus del papiloma humano. El 16 y el 18 son los más oncogénicos, sobre todo el 16. ¿Ok? Entonces yo aquí en este dibujo, un momento, ya, aquí voy a tener la infección por el virus del papiloma humano. ¿Ok? Esta infección en un año o 2 años va a una displasia de bajo grado o puede repitelizarse y como si se limpiaría y puede volver a ser un epitelio normal. Del mismo modo, las mujeres que hicieron una displasia de bajo grado en el tiempo pueden volver a repitelizarse y hacer lo que se llama un clearance y el epitelio, el cuello uterino vuelve a ser normal. Pero hay otro grupo en el que no pasa esto, no regresiona y siguen pasando los años. Y entonces, de haber sido una displasia de bajo grado, pasan 1 a 5 años y se vuelve una displasia de alto grado. Y esta displasia de alto grado todavía es un poco más difícil, pero todavía podría regresionar. Pero ¿qué pasa si no regresiona? Pasan más años, en promedio pasan 10, pueden pasar hasta 40, pero son entre 10 años, y progresa a lo que se llama un cáncer. Entonces se dan cuenta que desde que yo tuve la infección hasta que desarrollé un cáncer hay mucho tiempo, hay muchos años, hacia una displasia de bajo grado, hacia una displasia de alto grado. Entonces, si en este tiempo la mujer se detecta la presencia de una lesión, es decir, si en este momento, ejemplo, hacemos un Papa Nicolau y en el Papa Nicolau me sale NIC1, NIC2, NIC3, le pediremos pues un examen más detallado, tal vez una colposcopía, haremos una biopsia, detectaremos que hay una lesión
y la trataremos. Y si esta lesión se trata, jamás va a llegar a ser cáncer. Pero si esta lesión no se trata, porque la mujer nunca se hizo un Papa Nicolau y siguió años de años de años, definitivamente vamos a tener un cáncer. Y aquí vemos nuevamente eso, ¿cierto? Vamos a ver que teníamos un cervix normal, hubo una infección por virus del papiloma, tenemos al cervix infectado con el virus del papiloma humano, y esta infección puede recuperarse y puede volver a ser normal. O por otro lado, puede progresar hacia una lesión premaligna, que es lo que llaman un precáncer, y esta lesión todavía puede regresionar hacia un cervix normal o puede progresar hacia un cáncer. Entonces, entre la infección y la progresión tiene que pasar más de un año. ¿Cómo es que este cervix se infectó del papiloma humano? Al iniciar relaciones sexuales, mediante las relaciones sexuales se transmite este virus. Ahora, para saber si esta lesión premaligna o este cervix infectado va a recuperarse hacia un cervix normal o va a progresar a una lesión, van a entrar otros factores virales, genéticos, medioambientales, que van a hacer que ciertas mujeres sean más susceptibles a desarrollar las lesiones premalignas y finalmente el cáncer. Y como les decía, el periodo que va a pasar entre la exposición de la mujer y el cáncer va a ser de 10 años o más, ¿ok? Es bastante amplio, por eso es que en todo este tiempo nosotros podemos actuar. Y este cáncer se puede prevenir, se puede tratar. Tenemos las lesiones de bajo grado, tenemos lesiones de alto grado, tenemos diferentes clasificaciones. Las de Bethesda, que los llaman de bajo y de alto grado, tenemos Richards, que lo llamaba como NIC 1, NIC 2, NIC 3, siendo el NIC 1 la de bajo grado y el 2 y el 3 consideradas como de alto grado. Y tenemos displasias leves, que son las de bajo grado o NIC 1, y luego tenemos displasias moderadas, displasias graves y finalmente vamos a un cáncer. ¿Cómo se previene entonces el cáncer de cervix? A ver, un momento por favor. Para hablar de prevención, nosotros vamos a hablar de un tema que está muy de moda, que son las vacunas. ¿Han escuchado algo acerca de las vacunas? ¿Qué opinan de eso? Si alguien quiere participar. Listo. Entonces, vamos a tener nosotros lo que es prevención primaria y prevención secundaria. Ustedes ya deben haber visto en sus clases que la prevención primaria está en actuar controlando factores de riesgo para que la enfermedad nunca se presente, y la prevención secundaria ya es diagnosticarla en una etapa temprana. Entonces, en prevención primaria vamos a tener dos tipos de vacunas que son bastante importantes, la vacuna bivalente y la vacuna tetravalente. La bivalente va a actuar en los dos tipos de VPH que son más oncogénicos, que son el 16 y el 18. Se llama Cervarix y se da en 3 dosis. La dosis inicial, luego al mes y luego a los 6 meses. Y luego tengo la tetravalente, que es la Gardasil, que me protege contra los tipos oncogénicos 16 y 18, pero que también me protege contra el 6 y el 11, que son los que están más relacionados a condilomas. ¿Okay? Esta se da una dosis inicial, luego se repite a los 2 y se repite a los 6 meses. Se indica a niñas entre los 9 y 12 años porque son niñas que aún no han iniciado la vida sexual. Sin embargo, se puede dar también después de iniciar la vida sexual porque puede proteger a la mujer de un tipo de VPH que quizás no tenga o con el que no haya tenido contacto. Pero es ideal antes de la primera relación sexual, ¿ok? Protege contra lesiones precursoras de cáncer en un 100% y contra lesiones como verrugas genitales en un 95%. Por favor, si pueden apagar los micros, lo vamos a agradecer bastante. Listo. En cuanto a prevención secundaria, estábamos hablando de detección oportuna. Y para la detección oportuna, lo más importante, lo más económico
y que está al alcance de todos es el Papa Nicolau. Entonces, en Estados Unidos se vio que luego de 50 años había disminuido la incidencia de cáncer de cervix en un 75% y que la mortalidad había disminuido en un 74%. Es decir, que si al inicio de la estrategia del Papa Nicolau yo tenía 100 pacientes, cuando pasaron 50 años y esto funcionó, ya solo tenía 25. Entonces era súper efectivo y esto se fue implementando en muchos más países. Hay una baja sensibilidad y una tasa de falsos negativos que puede ser hasta el 20%, pero sin embargo es bastante efectivo también por el bajo costo y por la facilidad para poder aplicarlo en todos los lugares. El primer Papa Nicolau se debe tomar entre 1 a 3 años después del inicio de las relaciones sexuales. La tasa de detección varía mucho, pero está por encima del 90%. Y si es que se realiza cada 5 años, es 84% más o menos. ¿Ok? Y ya las mujeres a partir de los 70 años, si es que los controles de Papa Nicolau han sido negativos, se podría suspender de forma segura. ¿Cómo se manifiesta clínicamente el cáncer de cervix? Bueno, frecuentemente es asintomático hasta que ya hay una lesión severa. La primera manifestación suele ser un sangrado poscoital, asociado a flujo serosanguinolento, a mal olor. Es un sangrado crónico, que si bien es cierto puede ser como que poco al inicio, pero puede desencadenar anemia en las mujeres porque se da durante largo tiempo. Está asociado a dolor pélvico, a dolor lumbosacro, a edema de miembros inferiores cuando hay mayor compromiso en otros estadios, que lo vamos a ver también más adelante, y puede tener síntomas urinarios y rectales también, dependiendo del compromiso que tenga a nivel de la pelvis. ¿Cómo se diagnostica un cáncer de cervix? A ver, el cáncer de cervix se puede diagnosticar porque al examen clínico podemos evidenciar una lesión, podemos palpar una lesión incluso durante el tracto vaginal, dependiendo del estadio en el que se encuentre. Pero uno de los exámenes que más nos va a ayudar cuando este cáncer está iniciando o cuando aún tenemos lesiones premalignas es la colposcopía. La colposcopía me permite ver la lesión magnificada, es decir, verla en mayor aumento, y así puedo ver bien el epitelio y el tipo de lesiones que tiene. Por favor, les voy a pedir nuevamente que apaguen los micros. Profesora, disculpe, es el micrófono del doctor Morales. Por favor, le puedo decir, ¿podrían avisarle? No lee los mensajes. Ok, gracias. Ya, seguiremos. Entonces vamos a ver las colposcopías. Tengo fotos de colposcopías más adelante para que podamos ver esto. Pero aquí lo que tienen que saber es que hay dos técnicas importantes en colposcopía. El uso de ácido acético y el uso de Lugol. ¿Ok? El ácido acético, que es el vinagre, lo que va a hacer es que las proteínas se coagulen, es decir, donde hay un epitelio normal, los núcleos van a ser pequeños, escasos y no va a pasar nada. Pero donde hay un epitelio normal, la densidad nuclear va a estar aumentada, los núcleos van a estar alterados, van a ser más grandes. Entonces, cuando yo aplico el ácido acético, esto va a hacer que se coagulen esas proteínas y el epitelio se va a hacer blanco, es decir, la lesión se va a pintar de blanco y yo voy a tener un epitelio aceto blanco. Y mientras más blanca sea mientras más blanca se vea, significa que hay una lesión mayor, ¿ok? Y si no hay ninguna lesión, no va a pintar nada de blanco y todo seguirá rosadito. En cambio, con el Lugol pasa lo contrario. El Lugol, el yodo, va a captarse en los epitelios que tienen glucógeno. Entonces, cuando hay un buen citoplasma, hay glucógeno, en un epitelio escamoso maduro, se va a captar, esto va a absorber este Lugol y se va a pintar de marrón. Y entonces un epitelio normal yo lo voy a ver bien marrón, pero en cambio las partes atróficas, las partes inmaduras no van a llegar a colorearse y van a verse de forma diferente, como unos parches. Aquí tengo un dibujo que habla de la zona de transformación y esto lo deben haber escuchado. En el cuello uterino tenemos dos tipos de epitelio. El epitelio cilíndrico, que está hacia el endocervix, y el epitelio estratificado aquí,
¿ok? Escamoso estratificado que está en el exocervix. Pero aquí entre el endo y el exocervix tengo lo que se llama la unión escamocolumnar, ¿ok? Donde estos dos epitelios se convierten. El epitelio escamoso estratificado y cambia hacia el epitelio cilíndrico, ¿ok? Unión escamocolumnar. Esta unión escamocolumnar en las niñas suele estar hacia adentro, pero luego llega la adolescencia, empieza todo el flujo hormonal en la mujer y este epitelio cilíndrico sale, se vierte. Entonces, vamos a ver que la unión escamocolumnar ya no está aquí, sino que está hacia afuera. Esta es la unión escamocolumnar original, ¿ok? La que estaba aquí en el punto 3 está ahora por acá y la que está acá en el punto 4 va a pasar a ser la nueva unión. ¿Y por qué? Porque este epitelio, como es cilíndrico y no está habituado a este pH ácido que va a haber en la vagina, va a ir cambiando y se va a transformar en un epitelio que se llama metaplásico. Y aquí lo pueden ver, este es el epitelio metaplásico. ¿Por qué? Porque este epitelio cilíndrico no estaba habituado a todo este pH y a todo este medio, como sí lo está el epitelio escamoso. Entonces, estas células van a ir cambiando y aquí voy a tener un área metaplásica, que es normal, es fisiológica, y se va a dar entre la unión escamocolumnar original, que es esta, que estaba aquí adentro y después salió, la unión escamocolumnar original, con la nueva unión escamocolumnar, que se va a dar entre el epitelio cilíndrico y todo el epitelio ya metaplásico que ha cambiado para adaptarse, ¿ok? Y esto es lo que yo voy a ver en mis colposcopías, que son en mujeres que están en la edad fértil, con vida sexualmente activa, van a tener un epitelio así. Y ya hacia la menopausia nuevamente, todo se invierte y la unión escamocolumnar suele invaginarse nuevamente, ¿ok? Entonces aquí voy a ver un cuello uterino normal, un epitelio escamoso poliestratificado hacia afuera, hacia el exocervix, y aquí hacia adentro yo tengo un epitelio cilíndrico. Pero ustedes se acuerdan que esta área cambia y aquí como se va delimitando, esta es la zona de metaplasia, ¿ok? Es la zona de metaplasia, entre el epitelio columnar, que está hacia el endocervix, y el epitelio escamoso hacia el exocervix, ¿ok? Y este es el área que se va adaptando, y siempre la voy a ver así, un poquito diferente, un poquito más rojita, pero es normal. Aquí también veo una zona de transformación normal, más rosadita, no significa que es una lesión. Y aquí tengo lo que se llaman los quistes de Nagot, que son unos quistes que se forman también a nivel del cervix y que no son malignos, al contrario, contienen moco en el contenido y pueden apreciarse con bastante frecuencia, ¿ok? Unión escamocolumnar. Esa es la nueva unión escamocolumnar, la antigua unión escamocolumnar y entre ambas la zona de metaplasia, ¿ok? Aquí vemos los quistes y es un poquito más difícil, tienen que prestar mucha atención, por eso es que la colposcopía ayuda, porque me va a aumentar la visión. Aquí si ven hacia afuera, se marca lo que es la unión escamocolumnar original, que es la que se ha vertido, y luego hacia aquí la nueva. Ahí lo vamos a señalar. La nueva unión y hacia afuera la antigua unión. Entre ambas, la zona de transformación, que es la zona de metaplasia. ¿Cuándo voy a hacer yo una colposcopía? La colposcopía se puede hacer para prevención secundaria del cuello uterino, sobre todo cuando tengo citologías con atipia, es decir, hice un Papa Nicolau y me llega que tiene un NIC1, NIC2, NIC3 o una displasia de alto grado, de bajo grado, debo hacer colposcopía. Para diagnóstico en pacientes que tengan ciertos síntomas, control de lesiones intraepiteliales durante el embarazo, estudios topográficos de las lesiones para poder verlas bien, seguimiento de lesiones que han sido tratadas, en casos de atrofia epitelial, de estudio de enfermedades y o lesiones benignas también se puede hacer,
Para estudiar la vagina y estudiar la vulva también, pero no es tan frecuente eso. Entonces aquí voy a ver que el epitelio escamoso original, esto de aquí, es liso, es rosado, y cuando hago el test de IVA, que es el del ácido acético, ¿se acuerdan que yo usaba ácido acético? Y como todo el epitelio era normal, no se pintaba de blanco ninguna parte, y todo seguía rosadito, entonces digo que es IVA negativo, porque no tengo zonas pintadas de blanco, ¿ok? IVA es el del ácido acético. Y luego tengo el test de Schiller. Schiller es el test de Lugol. Le aplico el Lugol a este cuello uterino y miren, todo se pinta de marrón. Eso significa que está captando bien, que el glucógeno está captando bien al yodo y que este epitelio es normal. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una lesión? Aquí voy a tener una lesión de bajo grado. Miren, si le aplico el ácido acético, es decir, le hago el test de IVA, entonces se pinta de blanco, ¿se dan cuenta? Miren, aquí no captaba nada de blanco, pero aquí sí, aquí deben haber proteínas que ya están alteradas, que está empezando a hacerse una lesión, y entonces tengo un epitelio acetoblanco. En este caso es tenue, porque se ven ahí rosaditas, no es tan marcado, bordes irregulares y por ahí que hay alguna lesión satélite. Un punteado fino, miren aquí también como un pequeño mosaico, pero no es tan marcado, ¿ok? Miren aquí, bordes irregulares, el epitelio aceto blanco en ciertas áreas como parches, con un mosaico fino. Y si aplico el Lugol, ya esta área donde está la lesión aquí, miren la flechita, hay como un pequeño mosaico delgadito. Miren, con el Lugol esa área es la que no se va a pintar. Entonces este es un área sospechosa de la que yo debería tomar una muestra, hacer una biopsia. Y ahora me voy a las lesiones de alto grado, y ya un poco más marcada una lesión. Si aplico el ácido acético, ya no es un aceto blanco tenue, sino este es más denso, es como una placa, miren cómo se define. ¿Ok? Entonces es denso, aparece rápidamente, hay como unos orificios glandulares abiertos, los bordes se ven más gruesos. Acá ya hay un punteado grueso, ya no es fino y discreto, sino miren cómo son unos puntos gruesos. Los bordes están bien delimitados, hay neovascularización. Y miren aquí, si hago una ampliación más grande, incluso se ve como una cresta, una protuberancia. Entonces aquí hay una lesión de alto grado. Miren este mosaico aquí, también se marca más, ¿ok? Y eso ustedes lo ven con una colposcopía a un buen aumento y usando ácido acético, usando vinagre. Aquí vean, una lesión de grado 1, el aceto blanco es más tenue, aquí en la de grado 2 es más denso. La aparición de esto suele ser más lenta, los bordes son irregulares también, pero en cambio aquí cuando es el aceto blanco intenso se ve ya como una placa, aparece rápido y este no se va, persiste ahí. Bordes son un poco más marcados, sobrelevados. ¿Okay? Y aquí van a ver nuevamente un cuello normal, rosadito, sin lesiones. Una lesión de bajo grado con un mosaico fino, un punteado fino, un aceto blanco tenue. Aquí en cambio ya la lesión es más marcada, un aceto blanco denso, se puede ver también un mosaico más marcado, el signo de la cresta, neovascularización, un punteado grueso y aquí ya hay una lesión, obviamente ya un cáncer, ¿no? Y esa lesión puede estar sangrando, produciendo mal olor. Hay hallazgos también no específicos de en este tipo de exámenes, como son la leucoplasia, erupciones, o a veces que el test de Schiller me da negativo porque hay áreas atróficas. Ok, el de Schiller es el del Lugol. ¿Cuándo sospecho yo que hay invasión, que ya hay cáncer? Cuando se presentan vasos atípicos que suelen ser irregulares, o cuando hay vasos sobre la superficie, una lesión exofítica marcada, necrótica, ulcerada o ya un tumor evidente.
Entonces, yo tengo que dirigir mi biopsia. La colposcopía me sirve para dirigir mi biopsia. Ojo, yo voy a hacer una colposcopía para ver cuál es el área más afectada y de esa área voy a tomar una biopsia en sacabocado. Con una pinza Gaylor usualmente tomo una biopsia en sacabocado, como una mordida de esa parte del cuello uterino y se envía para estudio, ¿ok? Hay otro tipo de biopsia, sí, cuando hay lesiones, sobre todo de bajo grado, de alto grado, que se llama cono. Se pueden hacer conos fríos con bisturí o se puede hacer cono lip, que es una cauterización eléctrica y consiste en sacar una parte del cuello uterino, que incluye toda la zona de transformación, que es donde se suelen desarrollar las lesiones, porque hay áreas de metaplasia. ¿Se acordaban que ese epitelio columnar no estaba adaptado a ese pH ácido que recibía y esas células empezaban a cambiar para adaptarse? Entonces, y cuando esas células están cambiando para... Yo le sumo otros factores como la promiscuidad, el uso de el fumar, y por ejemplo, que esta paciente nunca se haga un control, nunca se haga un Papá Nicolau, tenga una coinfección con VIH, obviamente estoy favoreciendo a que ese medio que ya de por sí es agreste, permita que esas células proliferen hacia un cáncer, ¿ok? También hay el curetaje endocervical para ver todo lo que son células a nivel del endocervix, del epitelio columnar. Consiste en hacer como un pequeño raspado, pero solamente del canal endocervical, ojo, no ingresa hacia la cavidad uterina. Para estadificar el cáncer de cuello uterino yo uso la clasificación FIGO, que va del 1 al 4. El 1 es cuando está estrictamente confinado al cérvix, no ha salido del cérvix, ¿ok? El 2 es cuando puede salir del cérvix, pero no va a llegar hasta el tercio inferior de la vagina ni a la pared pélvica, ¿ok? Aquí lo que tienen que acordarse es que el 2B llega a comprometer paramétrios, ¿ok? Cuando estamos hablando de compromiso de paramétrios, estamos hablando de un estadio 2B y ya no es quirúrgico. A partir de ahí, la paciente va a ir a quimio y a radio. En el estadio 3 ya puede llegar al tercio inferior de la vagina y también me puede comprometer ya otras estructuras. Por ejemplo, cuando se va extendiendo un estadio 3 hacia la pared pélvica, como los uréteres pasan a ese nivel de los paramétrios para desembocar en la vejiga, si está comprometido ya todo mi parametrio, llegando hasta la pared, lo que puede producirme es hidronefrosis, porque me va a cerrar este uréter y entonces los riñones ya no van a poder tener un funcionamiento normal y la paciente va a desarrollar hidronefrosis y finalmente las pacientes con cáncer de cervix terminan con nefrostomas y con enfermedades renales crónicas por esta afectación. ¿Okay? Y en el estadio 4 es cuando ya esto se ha extendido a mucosa o a recto, en el 4A, y a vejiga o a recto, y cuando es 4B a otros órganos, se ha extendido ya a distancia. ¿Okay? El 1 confinado al cervix, acuérdense, el 2, lo más importante es el 2B que me compromete paramétrios, en el estadio 3 ya puedo tener hidronefrosis, es la clave para saber que es estadio 3, y en el 4 ya compromete vejiga, recto o me compromete otros órganos, ¿ok? Repito, en el estadio 1, confinado a cervix, estadio 2, compromiso de paramétrios, en el estadio 2B, en el estadio 3 tengo hidronefrosis y en el estadio 4 puede haber compromiso de vejiga, recto o metástasis a distancia. ¿Cuál es el tratamiento del cáncer de cervix? Cirugía, radioterapia y quimioterapia. Dependiendo del estadio en el que me encuentre, si me encuentro en un estadio 1A, que es el más chiquitito, solamente hago una histerectomía simple y ya está. Si me encuentro en un estadio 1 a 2, que es un poquito mayor, una histerectomía radical más linfadenectomía pélvica, y ahí puede o no necesitar quimio y radio. En el estadio 1B, también histerectomía radical y puede necesitar quimio y radio. A partir del estadio 2B, acuérdense que todos los estadios 1 van a ir a histerectomía, ¿ok?
El estadio 2A también podría ir a histerectomía o aquí ya podría ir a quimio neoadyuvante y luego cirugía. Pero a partir del estadio 2B, miren que ya no hay cirugía. A partir del estadio 2B ya me está comprometiendo los parámetros, entonces de nada me va a servir sacarles el útero si voy a dejar enfermedad en los parámetros y no le puedo sacar útero, parámetros, imagínense toda esa cirugía ahí afectaría uréteres, me llevaría los uréteres y ya no habría función de los riñones, o sea, no podría ya hacerlo. Entonces, a partir del estadio 2B que me compromete parámetros, ya no puedo operar, voy a ir a quimio y a radio, ¿ok? Entonces, acuérdense, si es una paciente, mujer que viene con enfermedad en el cervix, al examen físico detectan que hay compromiso de los parámetros, porque eso se detecta, sí, se detecta por imágenes también, pero el examen clínico aquí no falla. Ustedes cuando examinan van a sentir que este cervix ya no se mueve mucho y cuando examinan hacia los parámetros se siente como una fibrosis. Una vez que están tomados los parámetros, estadio 2B ya no opero, quimio radio, ¿ok? Ya no es quirúrgico. Pronóstico y seguimiento en estadio 1, según FIGO, hasta 90%. En estadio 2A, hasta 80%. Estadio 2B, a 5 años, 65%. Y luego va disminuyendo ya a partir del estadio, ¿cierto? El cáncer de cervix puede recurrir, usualmente recurre en pelvis, y 70% recurre en los primeros años de seguimiento. Es menos frecuente que dé metástasis a pulmón, a huesos y a hígado. Generalmente se manifiesta en pelvis y se queda en pelvis. El factor pronóstico más importante es la afectación o no de los ganglios. Por eso es que cuando la histerectomía es radical, sacamos los ganglios pélvicos. La finalidad de hacer seguimiento en estas pacientes que ya han tenido tratamiento por cáncer de cervix es detectar temprano si es que aparece alguna recurrencia. Se siguen con resonancia o con tomografías. Y debemos controlarlas cada 4 meses durante los 2 primeros años y luego cada 6 meses hasta los 5 años. A partir del 5º año ya pasan a controles anuales. ¿Ok? ¿Preguntas, chicos? ¿Hay alguna pregunta, algo que quieran que volvamos a ver? Voy a dejar de